Buen día. Volvemos a encontrarnos para seguir compartiendo dentro de este tiempo difícil, dentro de este tiempo complicado de la pandemia, con todo lo que eso implica, tratar de encontrar en la palabra de Dios luz, presencia, ¿no? Esto está pensado sobre todo, digamos, para gente que esté con ganas de dejar que la palabra de Dios sea esto, ¿no? Sea palabra porque tiene una riqueza de sentido, un contenido, y de Dios porque no es cualquier palabra. Evidentemente, esto supone una apertura, una disponibilidad, una actitud creyente, un oído atento, una mente abierta, un deseo de cambiar para identificarnos con esto que la palabra propone. Y la idea es compartir una carta que me animo a decir es casi desconocida para la mayoría de la gente, ¿no? Que es la primera carta de Pedro. Históricamente la vamos a ir leyendo a lo largo de todo el tiempo de Pascua. Ya comenzamos el domingo pasado. Es una carta que tiene una riqueza muy particular, ¿no? Como todos los escritos del Nuevo Testamento, no solo son palabras de Dios, sino que también tienen un marco, porque tiene un autor, porque tiene un destinatario, porque tiene una temática que trata de iluminar el momento que está viviendo la comunidad o las comunidades a las que escribe. Como la idea que no sea muy largo, lo voy a ir haciendo en diferentes presentaciones, ¿no? Hoy quizá la idea es más bien una especie de introducción, sin entrar en detalles. Los biblistas son más meticulosos en todo eso. El autor, la fecha. Hay tres cosas que son claves. Lo primero es a quién va destinado. No una comunidad única. El mismo autor va a poner 5 lugares, todos en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no? A comunidades cristianas que en su mayoría provienen del paganismo, pero que han aceptado el Evangelio de Jesús, han aceptado el Jesús de los Evangelios y tratan de vivir, y remarco esto, tratan de vivir ese Evangelio. Pero lo tienen que vivir en ambientes que en muchos casos no son propicios para vivirlo. En el momento en que esto se escribe no podemos hablar que haya una persecución oficial. El emperador de turno inicia una persecución de tal manera que muchos mueren. Esta es distinta. Esto podemos llamar que es la hostilidad cotidiana. La hostilidad cotidiana. Podríamos decir que es el problema del choque de dos formas de pensar y de vivir. Esta gente que antes era pagana, con un estilo de pensamiento diferente, con una religiosidad particular, con conductas determinadas, después del encuentro con Jesús y formando pequeñas comunidades, evidentemente cuestionan lo anterior y dejan de vivir lo anterior. Y esto va a provocar que el marco social, cultural, económico, les marque las diferencias. Y esto lo hace una situación muy particular. Están viviendo la hostilidad a la fe. Yo les pediría, piensen en lo concreto, ¿no? El Evangelio también es un modo de pensar, es un modo de valorar. Cuando uno lo vive, su misma vida cuestiona otro estilo de vida. Y remarco la palabra vida. Es uno de los ejes de esta carta. El modo concreto que yo realizo en cada gesto, eso es lo que cuestiona a la cultura de la época. Esta situación es la que lleva a este autor, se le atribuye a Pedro, posiblemente sea alguien de la comunidad en la que estuvo Pedro, eso no interesa ahora, ¿no?
y va a mandar una carta circular para que llegue a toda esa región, ¿no?, con 3 mensajes muy claros. Primero, que tomen conciencia del don. Dios le dio el don particular de la vida nueva. Esto tiene que ver con el bautismo. Segundo, que acepten la situación de precariedad y de hostilidad, no resignadamente, sino como una forma concreta también de participar de la vida de Jesús. En su momento veremos que esto es muy importante. Y tercero, que sigan siendo fieles a ese modo de vida que en lo cotidiano y en la medida en que sean auténticamente evangélicos, van a poder evangelizar, van a poder mostrar que lo que ellos han elegido humaniza, plenifica. Todo esto tiene muchos otros temas. Para que no quede en exposición, simplemente les leo el comienzo. Y después iremos haciendo, estos serán 5 encuentros más o menos. Así comienza. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los que han sido elegidos según la previsión de Dios Padre y han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. A ustedes, gracia y paz en abundancia. Es la autoridad del apóstol, testigo de Jesús. Viven como extranjeros, son del lugar, pero su modo de vida parece distinto, es distinto. La zona, siempre las cartas son a lugares concretos, o casi siempre, situaciones concretas, pero han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. Todo esto va a hablar del bautismo. Yo les propongo, primero, busquen el texto, a los que quieran. Tarea para la casa. Busquen el texto. Anímense a leerlo. Los que saben dicen, es una carta que tiene 5 capítulos, es relativamente corta. Si se anima, léanla toda. No importa que no entiendan todo. Quizás no entiendan casi nada. No se preocupen. Es el contacto con la palabra. Pero sí descubran que es Dios que está hablando. Y que ustedes fueron llamados para un determinado estilo de vida. Que no se busca el enfrentamiento. Pero que evidentemente mantener la fidelidad a un estilo de vida cuesta. Y si se animan, piden en una oración muy simple con sus palabras que Jesús les dé ese espíritu para entender la palabra. Vamos a ir viendo que todo esto habla para nosotros. Y si llegamos a descubrir y llegamos al final, entender lo maravilloso que propone el autor. Una fe que se vive en lo cotidiano, haciendo el bien, para que los hombres crean en nuestro testimonio. Lo dejo abierto. Ojalá que se animen y hagamos un trabajito de varios encuentros. Hasta la próxima.